noche, porque tú nos vas a hablar de una manera especial y nos vas a dirigir por tu Santo Espíritu. Yo te pido, Señor, que abras nuestro entendimiento. Sopla, Espíritu de Dios, y abre el entendimiento de tu pueblo, como dice el Evangelio de Juan. Cristo sopló sobre sus discípulos y les dijo: reciban el Espíritu Santo, y su entendimiento se abrió. Que asimismo nuestra mente se abra, para que podamos discernir, Señor, cuál es tu perfecta voluntad en esos tiempos tan difíciles. Que seas tú teniendo misericordia de nuestro país, de cada ciudad. Que seas tú, Señor, derramando tu Espíritu, para que venga, Señor, un aliento de paz, de bendición y de gracia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy voy a comenzar una serie de temas titulados Autoridad Espiritual. Y quiero comenzar definiendo qué significa la palabra autoridad. La palabra autoridad significa mando, significa poder, significa potestad, significa poder que tiene una persona sobre algo o alguien que le está subordinado. Autoridad significa también poder legítimo, real y pleno, para actuar y poseer dominio. También significa imperio y significa también potestad. Prácticamente la autoridad es el poder que ejerce una persona sobre otras que le están subordinadas. También, ¿qué significa la palabra sujeción? La palabra sujeción significa estar sujeto, sumiso, obediente. Significa sujeto, sumiso y obediente. La palabra sumisión en la Biblia no tiene que ver con algo que es obligado, sino que la palabra sumisión en la Biblia, mis hermanitos, tiene que ver con una actitud de corazón en la cual se reconoce la autoridad de Dios en una persona, en la cual se reconoce la autoridad de Dios sobre un gobernante o la autoridad de Dios sobre una nación. La sujeción es algo voluntario, donde usted conoce la autoridad y usted toma la decisión de someterse. Ahora, ¿qué es lo contrario a la sumisión? ¿Qué es lo contrario a la sumisión? Lo contrario es la rebeldía, la desobediencia, la indisciplina, hacer su propia voluntad, sublevarse, orgullo y arrogancia. Entonces nuestro Dios es un Dios de autoridad. Es un Dios que tiene el gobierno no solamente arriba en los cielos y en toda la creación invisible, sino que también en la creación visible y especialmente sobre la tierra. Salmo 93:1. Salmo capítulo 93, el versículo 1. Salmo 93, el versículo 1. Salmo 93, el versículo 1. Y mire lo que dice el salmista. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es su trono desde entonces. Tú eres eternamente. Aquí se nos está reconociendo al Dios del cielo como el rey. Digan, el rey. Pero no solamente como un rey común y corriente, sino que se reconoce a Dios como el rey soberano de los cielos y de la tierra. Dios, mis hermanitos, es la máxima autoridad que existe, porque Él es el rey, o sea, Él es el soberano, Él es el legislador, es aquel que ha dado normas y leyes para toda la creación y el que vela por el cumplimiento de sus leyes y de sus normas.
No existe alguien que esté por encima de Dios. No existe alguien, mis hermanitos, que pueda igualarse a Dios, porque Dios es inigualable. Hubo uno que quiso destronar a Dios, llamado Lucero, ángel de luz. Pero la Biblia nos dice que Lucero, el ángel de luz, se sublevó contra Dios y quiso ser no mayor a Dios, sino que quiso ser igual al Altísimo. Y Dios simplemente manifestó una pequeña parte de su autoridad y fue expulsado desde el cielo, porque Dios es el Rey. Vamos a leer también Éxodo 15, 18. Quiero tocar estas dos citas base para comenzar a desarrollar el tema de la autoridad. Éxodo 15, el versículo 18. Éxodo capítulo 15, el versículo 18. Éxodo capítulo 15, el versículo 18. Y dice así: Jehová reinará eternamente y para siempre. Vean conmigo, el Señor reinará. El Señor reinará. Y lo hará por los siglos de los siglos. Hermanos, Él es el Rey de toda la creación. Él está sobre cualquier autoridad que existe, porque de Dios se desprende toda autoridad, mis hermanitos. Él es la máxima autoridad de todas las cosas, y ninguna persona debajo de Dios tiene algún tipo de autoridad a menos que Dios se la haya delegado. Escuchen bien, si algún hombre, si alguna mujer, si algún ángel, si algún principado, si alguna potestad tienen algún tipo de autoridad, es porque esa autoridad el Señor se las ha delegado. Porque en la tierra no existe autoridad propia. Porque el único que tiene autoridad propia es Dios. El resto de las autoridades son autoridades delegadas. Y por eso debemos aprender lo que es la autoridad desde el punto de vista bíblico. Yo voy a comenzar con esta serie de temas en los cuales el Señor nos va a enfocar y nos va a colocar, hermanos, en el equilibrio. Vamos a ver, mis hermanitos, que nosotros no podemos ser autoridades por sí mismos. La autoridad proviene de Dios. Y desafortunadamente en esos tiempos está pasando como en los tiempos de los jueces, que la Biblia dice que se levantó una generación que no conoció al Señor. Y esa generación que no conoció al Señor, entonces no respetaban la autoridad de Dios. Y dice la escritura, el libro de Jueces, se repite continuamente y cada uno hacía lo que bien le parecía. Había una anarquía. Cada uno hacía su propia voluntad. O los jueces que habían terminaban haciendo su propia voluntad y llevando al pueblo a hacer su propia voluntad en vez de hacer la voluntad de Dios. Y entonces el pueblo de Israel sufrió mucho en esos tiempos por causa de no conocer al Señor. Y como les decía, en estos días vi la protesta allá en Villa María, o sea, y ver esos jovencitos, esas niñas, mis hermanitos, que apenas están comenzando a vivir y ya están manifestando un espíritu de rebelión, de odio a la sociedad, de odio a las instituciones, donde ven que porque hay una corrupción en cierta manera en diferentes áreas del Estado, entonces ellos piensan que pueden estar derrocando la autoridad y sublevándose en contra de la autoridad. Pero vamos a ver en primer lugar el ejemplo del Hijo de Dios. Vamos a ver el ejemplo del Hijo de Dios en cuanto al respeto a la autoridad. Cristo era Dios, pero Dios se despojó de su divinidad y se hizo un hombre como nosotros. Cristo mismo eligió por voluntad propia someterse al Padre. Cristo se subordinó a la autoridad del Padre y vino a este mundo como un hombre. Y como un hombre, Cristo vino a demostrarnos lo que era la autoridad plena, lo que era verdaderamente la obediencia. Y comencemos por aquí. Primero, Cristo Jesús
estuvo bajo la autoridad de sus padres. O sea, Cristo Jesús se sometió a sus padres. Lucas capítulo 2, versículos 49 al 52. Lucas capítulo 2, el versículo 49 al 52. Lucas capítulo 2, versículos del 49 al 52. Y dice así: entonces se les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me era necesario estar? Aquí es cuando el Señor Jesús se perdió en el templo. Y entonces los padres se devolvieron y lo encontraron después de 3 días. 50. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos, ¿con quién? Con José y con María. Y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Digan conmigo, estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. El primer nivel de autoridad al que se sometió el Señor Jesucristo fue la sumisión a sus padres. Piensen en esto: el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, dándonos el ejemplo de obediencia, sometiéndose a José y sometiéndose a María. La Biblia dice: y descendieron del templo nuevamente a Nazaret, y dice que Jesús les estaba sujeto. O sea, Cristo reconocía en José y reconocía en María, su madre, reconocía la autoridad de Dios sobre ellos. Porque todo niño que nace en este mundo, la primera autoridad con la que se encuentra en su vida es la autoridad en el hogar. Entonces, si un niño no conoce la autoridad en el hogar, no va a respetar ningún otro tipo de autoridad, porque la autoridad primaria sobre la tierra son los padres, y es la primera autoridad que debemos aprender a respetar. ¿Y cómo era el sistema en el pueblo de Israel? Resulta que los niños estaban bajo la autoridad de la madre hasta los 12 años. A los 12 años, si el niño era un varón, el niño a los 12 años era llevado por su padre y ya entraba bajo una autoridad plena de su padre, en el sentido que comenzaba a aprender el mismo oficio de su padre. Hasta los 12 tenía una influencia muy fuerte de la madre, pero de los 12 a los 30 los niños iban y aprendían la misma arte de su padre. Y si el niño era obediente y era fiel a su padre, a los 30 años hacían como una especie de fiesta y de banquete, donde el padre reconocía a su hijo como heredero. Y a partir de ese momento su hijo podía pedir la herencia, aunque su padre estuviera vivo todavía. Por eso usted ve la historia del hijo pródigo. ¿Y qué hizo pues el hijo pródigo? Le pidió la herencia a su padre en vida, porque así era en Israel. ¿Y qué sucedió? Jesucristo, como el Hijo de Dios, estuvo sometido a María durante sus primeros 12 años, pero claro está, bajo la autoridad de su padre, pero estaba sometido a María. A los 12 años José, el Señor Jesús ya se encontraba con José y comenzó a estar con él aprendiendo su oficio, y por eso Jesús aprendió el oficio de la carpintería. Por eso llamamos el hijo del carpintero, porque Jesús aprendió también el arte de la carpintería. ¿Y hasta los cuántos años era? Hasta los 30. Jesús fue fiel, perfectamente obediente a José. Aprendió el arte de su padrastro José, porque ustedes saben que fue engendrado por el Espíritu Santo. Y a los 30 años que se hacía la fiesta y se daba la recompensa, fue el mismo Padre del cielo el que recompensó a Jesús, porque a los 30 años, mis hermanitos, el Señor se bautizó, vino el Espíritu Santo sobre él, y el Padre del cielo que dijo: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. La primera lección que tiene que aprender el cristiano
es obedezca a sus padres. ¿Por qué esa cantidad de jovencitos están en la calle? Y en medio de esos jovencitos, mis hermanitos, que están haciendo daño, se encuentran inclusive hijos de cristianos. Porque hay padres que me han contado: pastor, mi hijo está en la manifestación. Niños que no aprendieron el respeto a sus padres, y la madre o el padre dice: yo le dije que no vaya y se fue. Yo le digo que no salga y se va con esas compañías, y lo han aporreado, le han dado duro. ¿Y todo por qué? Porque está desobedeciendo a los padres. La obediencia a los padres es tan sagrada, que eso lo vamos a ver luego cuando entremos al área de la autoridad de la familia, que la Escritura nos enseña, mis hermanitos, que cuando un joven desobedece a los padres, pierde la bendición de Dios. Y los años de vida se le van a cortar, porque la Biblia lo dice muy claro: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida y tengas largura de años. Y Proverbios nos da una advertencia: el que maldiga al padre o a la madre, su lámpara se le apagará en tenebrosa oscuridad. ¿Qué significa eso? Que van a ser cortados. Mis hermanitos, como cristianos debemos aprender que nuestros padres tienen autoridad de Dios, que nuestros padres representan a Dios mismo para nosotros en cuanto a la autoridad. Y por eso Dios nos manda, mis hermanitos, a que aprendamos a ser sujetos a nuestros padres y respetarles. Pastor, pero es que mi padre es un borracho, pero es que mi madre trabajó en la prostitución. La Biblia simplemente te dice: honra a tu padre y a tu madre, independientemente de lo que ellos puedan haber sido. Dios te manda a ti a honrarlos. Dios te manda a ti a respetarlos. Amén. Amén. Y si tú como cristiano lo haces, Dios te va a bendecir. Dios se va a agradar de ti. Dios te va a recompensar. Pero si una persona no aprende la obediencia a los padres, no va a respetar a nadie. Esos jóvenes que irrespetan a los profesores, esos jóvenes que irrespetan a los ancianos, esos jóvenes que no reconocen autoridad en ninguna parte, esos jóvenes no aprendieron a respetar la autoridad primaria, que es la autoridad de los padres. Y Cristo Jesús se sometió perfectamente a ellos. No le contestes a tus padres, no le grites a ellos. Si tu padre o tu madre te dice: no salgas de la casa, no salgas, ese es un mandamiento. La Biblia dice en Proverbios, lo dice con claridad: escucha el mandamiento de tus padres. ¿Y cuáles son los mandamientos de los padres? Las órdenes que ellos te dan. Amén. Amén. Digan conmigo: las órdenes de mis padres, son mandamientos para mí. Así que no menosprecies el consejo de tu padre. No menosprecies, hermano, las enseñanzas de tu madre, para que Dios pueda bendecir tu vida. Que salga todo espíritu de rebelión de los hogares y que la gracia de Dios se pueda extender. Segundo, el Señor Jesucristo se sometió a las autoridades del Estado. Digan conmigo: se sometió a las autoridades del Estado. El Hijo de Dios creció siendo obediente en el hogar, pero el Hijo de Dios luego, a nivel de lo civil, se sometía a las autoridades. Vamos a leer Mateo 22, versículo 15 al 22. Mateo capítulo 22, el versículo 15 al 22. Mateo 22, del 15 al 22. Y dice así: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nada, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece?
¿es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo la maldad de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y la inscripción, le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Aquí encontramos una cuestión por la cual los seres humanos se están quejando mucho, y tiene que ver con la cuestión de los impuestos, ¿o no? Y sabemos que, claro, hay cargas de impuestos que son muy altas, pero quiero decirle que en los tiempos de Cristo, los impuestos que tenía el Imperio Romano sobre Israel y las tierras conquistadas eran demasiado altos. Y entonces la pregunta es: ¿un cristiano debe pagar impuestos, sí o no? Esa es la pregunta. Entonces, para tentar a Jesús, a ver si le encontraban algo para acusarlo, le mostraron una moneda. Señor, ¿le debemos dar el impuesto al César o no? Y Jesús, ¿qué dijo? No lo dé, porque es que es un impuesto muy alto. No lo dé, porque la mayoría del impuesto se lo están robando. No vaya a pagar impuestos, porque eso, mejor dicho, va en contra del pueblo y lo hace más pobre. ¿Contestó el Señor eso? No. Él preguntó: ¿de quién tiene la inscripción por la moneda? Del César, del emperador romano. Y entonces el Señor dijo: entonces den al César lo que es del César, y a Dios den lo que es de Dios. Cristo nunca estuvo en contra de pagar impuestos, y es a través de los impuestos que se sostienen la mayoría de las naciones de la tierra. Ahora, si ellos usan bien el dinero del recaudo de los impuestos, algún día serán alabados por Dios. Pero si lo usan mal, lo roban, entran en procesos de corrupción, el Señor les va a tomar cuentas. Amén. Porque escuchen, así como el diezmo y la ofrenda le pertenecen a Dios, así también los impuestos, mis hermanitos, que son del pueblo, es como si le pertenecieran a Dios. Y Dios, a través de los diezmos y ofrendas, sostiene la obra, pero a través de los impuestos sostiene los gobiernos. Y Cristo dijo: denle al César lo que es del César. ¿Qué? El impuesto. No nos mandó a quejarnos, hermano, porque desafortunadamente nosotros los cristianos caemos mucho en eso, quejarnos en contra del gobierno, hacer lo mismo que están haciendo aquellos que van en contra de las instituciones establecidas por Dios. Aquellas instituciones que están representando a Dios, aunque lo estén haciendo mal, no por eso nos podemos levantar en contra de ellas. Dios nos llama a respetarles. Dios nos llama a honrar la autoridad. Dios no nos llama a estar hablando mal del presidente, ni de los senadores, ni de los alcaldes, ni de los diputados. Simplemente el apóstol Pablo nos da un principio, y el principio es: oren por todos los que están en poder, en el gobierno. Oren por ellos. Amén. Porque si ellos gobiernan bien, vamos a tener paz. O como le dice el Señor a los expatriados israelitas en Babilonia, que era un imperio, hermano, de mucha injusticia, pero a través de un profeta les dice a ellos: oren por la paz de este reino, porque en su paz ustedes tendrán paz. Amén. Amén. Entonces oremos, hermano, por el gobierno y por el Estado, pero no podemos irnos juntamente con ese espíritu que se está levantando en contra de la autoridad, y nosotros estar participando de eso, porque no le agrada al Señor. Es un principio de rebelión. No lo debemos hacer, hermanos. Dios es el que se va a encargar de esa parte. Den al César lo que es del César, paguen los impuestos, pero también den a Dios lo que es de Dios, vivan para Dios. Y cumplan con su responsabilidad con el gobierno. Y en aquel tiempo sí era una cuestión difícil, porque los soldados romanos o los romanos tenían azotados a Israel a través de impuestos, a través de saqueos y a través de otras cosas. Vamos a leer también, mis hermanitos, Juan 19, 10 y 11. Juan capítulo 19, versículos 10 y 11. Escuchen bien. Encontramos a un Pilato, encontramos a un Herodes,
encontramos a un emperador romano, que eran personas muy corruptas, personas que no tenían verdaderamente el temor de Dios. Sus decisiones eran en conveniencia propia y le causaban en muchas ocasiones dolor al pueblo y sufrimiento al pueblo. Pero aquí el Señor Jesucristo es presentado ante un gobernante. Juan 19 y 10 al 11. 19, 10 y 11. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Presentaron a Jesús ante Poncio Pilatos, y Poncio Pilatos, mis hermanitos, le dijo: ¿por qué no hablas? ¿Por qué no te defiendes? ¿No sabes que te puedo soltar o te puedo entregar? Pero mire la respuesta de Cristo, verso 11. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene que tú. Escuchen bien, mis hermanitos. Jesús se levantó en contra de Poncio Pilatos. Le dijo: corrupto, degenerado, ladrón, mira lo que estás haciendo con el pueblo. ¿Eso dijo él? En ninguna manera. Simplemente cayó ante una autoridad, la respetó, y siendo él la autoridad máxima del universo, Jesús, pero se sometió a la autoridad porque esa era la voluntad del Padre. Y le dijo a Poncio: tú no tendrías poder sobre mí si no te fuera dada esa autoridad desde el cielo. Cuando usted vea a un servidor público, entiendan, son una autoridad de Dios. No se levante en contra de la autoridad pública. No lo haga, hermanos, porque eso no le compete al cristiano. Tu parte es orar. Deja todo en manos de Dios. Que Dios hará, Dios se encargará. Recuerden que nuestra patria y ciudadanía no es de este mundo. Esto va a pasar, hermano. Estos son épocas, son temporadas. Países que se destruyen, luego vuelven y se construyen. Países que pasan por cosas muy duras. Pero crean una cosa: si el pueblo de Dios se humilla delante de Dios, Dios puede hacer grandes cosas por nuestro país. Amén. La iglesia tiene que humillarse. La iglesia tiene que volverse a Dios en oración, en ruego, en clamor, en misericordia. Hay que predicar el evangelio, porque este país no lo va a arreglar nadie, sino solamente Cristo en el corazón de los hombres. Y hasta que la gente no se vuelva al Señor Jesucristo, nunca tendrán paz. Nunca habrá una justicia verdaderamente social. Ahora, haz lo que a ti te toque hacer. Defiende a la viuda, al huérfano, al pobre. Ayuda a quien tú puedas. Perdona, brinda amor. Haz la diferencia en comparación de lo que está pasando allá afuera en este mundo. Porque en este momento de oscuridad sobre Colombia, la iglesia tiene que ser la luz del mundo que alumbre las tinieblas. Y la iglesia tiene que ser la sal que conserve este país de la descomposición que se está manifestando, y donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Amén. Romanos 13, versículos del 1 al 7. Romanos 13, del 1 al 7. Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 7. Tú tienes que aprender a ver a Dios en la autoridad, hermanos, porque Dios es autoridad. Y Dios ha delegado diferentes tipos de autoridades aquí en la tierra. Amén. Dios nos manda a hacerlo, hermano. Romanos capítulo 13. Mire qué dice el apóstol Pablo, no el pastor. ¿Qué dice Pablo? Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 7. Porque muchos se preguntan: entonces, ¿a quién seguimos? ¿A quién obedecemos? Mire, ¿a quién manda Dios? Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Verso 2: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten
acarrean condenación para sí mismos. Hermano, está muy claro. No hay que explicarlo, que luego lo vamos a ver en un tema más adelante. Respete las autoridades. No estamos de acuerdo con muchas cosas, sí, no estamos de acuerdo, pero no nos levantemos en contra de la autoridad. Respetemos la autoridad, porque si la autoridad establecida por Dios cae, lo que va a quedar es un caos total, que va a destruir las ciudades, que va a destruir las naciones, que va a destruir las familias. Versículo 3. Cerremos la puertica, pues, por favor, y la dejamos ya cerradita, por si de pronto van pasando ya manifestaciones, ya cierra. Continuemos, versículo 3. Porque los magistrados, escuchen bien, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Para qué están puestas los magistrados, las autoridades, los jueces? Es sencillamente para traer un orden de parte de Dios y para traer alabanza y recompensa a quien hace lo bueno, pero también para castigar a quien hace lo malo. Y recuerden que levantarse en contra de la autoridad establecida es levantarse en contra de Dios mismo. Por eso nosotros no podemos tomar los cambios, hermano, por cuenta propia, levantándonos en contra de las autoridades de Dios. Si una autoridad está siendo utilizada mal, el Señor en su tiempo, ¿qué hace? No la puede cambiar, la puede quitar. Dios puede hacer otras cosas. Versículo 5. El 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Digan conmigo, es servidor de Dios para tu bien. ¿Qué es la policía? ¿Qué es el ejército? ¿Qué es la fuerza aérea? La fuerza armada, los jueces, los diputados, los concejales, los gobernantes, que son servidores de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estar sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia del ser humano le dice, debe respetar la autoridad. ¿O no está en la conciencia? Todo el mundo sabe lo que es autoridad. Que no la quieran reconocer y quieran ir en contra de la conciencia es otra cosa, pero todo el mundo sabe lo que es la autoridad y el respeto a la autoridad. Versículo 6. Pues por esto pagáis también los tributos, los impuestos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Así de sencillo, hermanos. Así de sencillo. Hay que respetar la autoridad. Podríamos dar una enseñanza de toda esta porción, pero simplemente estoy haciendo como un recuentico de lo que Cristo hizo y manda. Cristo respetó la autoridad del Estado y nosotros también lo tenemos que hacer. Él es nuestro ejemplo. Y luego el apóstol Pablo lo manda como una orden de parte de Dios. Levantarse en contra de la autoridad es levantarse en contra de Dios mismo. Punto 3. Jesús se sometió a la ley de Moisés. Mateo 5, 17 al 20. Jesús se sometió a la ley de Moisés. Mateo capítulo 5, el versículo 17 al 20. Mateo 5, 17 al 20. Y dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, diga, para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo esto se haya cumplido.
De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Verso 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús y la ley. Jesús se sometió a sus padres, se sometió al gobierno o al Estado, y tercero se sometió a la ley de Moisés. ¿Qué era la ley de Moisés? Era el conjunto de leyes, mandamientos, ordenanzas, estatutos que Dios le había dado a Israel. Y habían leyes de diferente tipo, leyes morales, leyes civiles, leyes en cuanto al templo, leyes en cuanto a la familia y diferentes tipos de leyes. Y los israelitas estaban obligados, mis hermanitos, a cumplir la ley de Moisés. Ahora, los hombres por naturaleza y ser tan débiles, ningún hombre pudo cumplir la ley de Moisés, que eran 613 mandamientos. Si el hombre no ha podido cumplir la base de la ley, que eran los 10 mandamientos, mucho menos va a cumplir 613 mandamientos. Pero Cristo Jesús, que vino al mundo sin una naturaleza humana, pero vivió como hombre, Cristo nunca quebrantó ningún mandamiento de la ley. Cristo cumplió perfectamente la ley. Por eso Él dice, yo no vengo a quebrantarla, sino que he venido ¿a qué? A cumplirla. Y cuando Cristo la cumplió, la abolió en la cruz del Calvario. Amén. Por eso ya no estamos bajo la ley de Moisés, sino que estamos bajo la gracia de Jesucristo. Amén. Cristo como judío se tuvo que circuncidar al 8º día, pero nosotros en la gracia ya no nos tenemos que circuncidar. Cristo como judío tenía que ir a las fiestas judías 3 veces al año. Nosotros ya no tenemos que hacer eso, porque eso no es para nosotros. Y asimismo una cantidad de costumbres de Israel que ya no son para la iglesia, porque estamos bajo el evangelio de Jesucristo. Pero Cristo se sometió perfectamente a la ley de Moisés. Amén. ¿Qué lección podemos sacar de ahí, mis hermanitos? Que nosotros debemos ser obedientes al evangelio de Cristo, a la palabra de Dios. Porque el que escucha la palabra de Dios y la guarda es como una persona que edifica una casa sobre una gran roca. Pero el que la escucha y no guarda la palabra de Dios es como ¿qué? Es como el que levanta una casa sobre la arena, y entonces esa casa, ¿qué va a pasar? Se va a caer. Mis hermanitos, casa sobre la arena o casa sobre la roca. Necesitamos, mis hermanitos, nosotros como cristianos, como creyentes, aprender a obedecer la palabra de Dios, así como Cristo la obedeció. Digan conmigo, necesitamos obedecer la palabra de Dios. Cristo se sometió a ella. Pregunto, ¿usted obedece la palabra de Dios? ¿Usted la guarda? ¿Usted ha dispuesto su corazón para obedecer la palabra de Dios? ¿Usted verdaderamente en su corazón quiere hacer la voluntad de Dios? ¿Ya te apartaste de la fornicación? ¿Ya te apartaste del robo? ¿Ya te apartaste de deshonrar a tus padres? ¿Ya te apartaste de la mentira, de la calumnia? Porque si no lo has hecho, Dios te está enseñando hoy que debes imitar a Cristo, porque Cristo se sometió perfectamente a la palabra de Dios. Amén. Amén. Punto 4. El Señor Jesucristo, mis hermanitos, se sometió también a Juan el Bautista. Digan, se sometió a Juan el Bautista. Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Mateo capítulo 3, versículo del 13 al 17. Mateo capítulo 3, del 13 al 17. ¿Quién es Juan el Bautista? Juan el Bautista representa los ministerios de Dios. Juan el Bautista representa los ministros de Dios. Y Jesús, siendo el Hijo de Dios encarnado, se sometió a Juan el Bautista como ministro del Dios del cielo. Versículo 13 dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él.
Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cristo Jesús reconoció los ministerios de Dios. Y nosotros como cristianos, mis hermanitos, tenemos que aprender a respetar a los ministros de Dios. Fue para que Juan lo bautizara, y Juan dijo: ¿cómo lo voy a hacer si tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Tú eres el Hijo de Dios, ¿cómo se te ocurre? Bautízame tú a mí. Y Jesús, ¿qué le dijo? No, Juan, bautízame, porque así vamos a cumplir con la justicia de Dios, porque así vamos a obedecer a Dios, porque es la voluntad del Padre, es la voluntad del Padre que me someta a ti en cuanto al bautismo. ¿Y Jesús qué hizo? ¿Se bautizó? Hermanos, hay que aprender a respetar a los ministros de Dios. No hables mal de los pastores, no hables mal de los líderes, no hables mal de los evangelistas, no hables mal de los maestros. Una cosa es que usted hable en general. Claro, hay gente que parece ser de Dios, ministros, y que no lo son. ¿Cómo se da cuenta usted? Por el fruto. Pero Dios no nos da la autorización para que estemos juzgando a una iglesia cristiana, o a un ministro, o a una ministra, sino que Dios nos llama a callar. Y cuando alguien está en una iglesia y no le parece cómo funciona esa iglesia y no se siente cómodo, entonces ¿qué debe hacer? Salga para otra iglesia, punto. Pero salga callado, no salga descuerando al pastor, no salga desplumando la iglesia, no, salga bajo la bendición de Dios. Que si en un lugar están obrando mal, pues Dios tomará cuentas. Pero hay que respetar, porque Jesús también se sometió al sumo sacerdote. Y cuando el sumo sacerdote dijo: te conjuro por el Dios del cielo que me digas si tú eres el Cristo. Y Jesús, ¿qué le dijo? Tú lo has dicho, yo soy el Cristo. Tremendo. Él respetó la autoridad de su tiempo en la parte religiosa y en la parte espiritual. Jesús era obediente. Así que respetemos, hermano, las autoridades dentro de la iglesia. Punto número 5. El Señor Jesucristo se sometió al Espíritu Santo. Mateo 4:1. Mateo capítulo 4, el versículo 1. Y esta es la historia de la tentación. Y dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu Santo. Ahí lo dice. ¿Para ser tentado por quién? Por Satanás. Pero mire que el que llevó a Jesús al desierto fue el Espíritu Santo. Cuando Jesús comenzó su ministerio y hasta que finalizó, Jesucristo estuvo unido al Espíritu Santo. Y todo lo que el Espíritu Santo le mostraba, Él lo hacía. Todo lo que el Espíritu Santo lo dirigía, el Señor inmediatamente lo hacía, porque era sometido al Espíritu Santo. No voy a hablar de esto porque ya me di 12 temas sobre el Espíritu Santo, 11 temas, y ya enseñé esa parte. Pero aprende a obedecer la voz de Dios. Si el Espíritu Santo te dice perdona, perdona. Si el Espíritu Santo pone en tu corazón ayudar a alguien, ayúdale. Si el Señor te dice que disipules a alguien, disipula a la persona. Si el Señor te dice que debes pasar más tiempo en oración, pasa más tiempo en oración. Cristo se sometió al Espíritu Santo. Punto 6. Jesús también se sometió a la autoridad del Padre. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. El versículo 34. Juan 4:34 dice así: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Cristo
estaba sometido a la voluntad del Padre Celestial. Se sometió plenamente al Espíritu Santo, pero también se sometió al Padre. Y él dice, mi comida es que yo haga lo que el Padre quiere. Si el Padre no me manda a hacer algo, no lo hago. Si quiero ir a un sitio y el Padre me dice no vaya, no voy. Si el Padre me dice sane a este, lo voy a sanar. Y todo lo que Jesús hacía era sometido al Padre. Juan capítulo 5, el versículo 30. 5:30. 5:30. Dice así: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Mire que Jesucristo era plenamente obediente al Padre, obediente al Espíritu Santo. Qué ejemplo el que nos dejó el Señor. Dile: Padre, yo quiero obedecerte. Yo soy tu hijo, Señor, y quiero hacer lo que te agrada. ¿Qué hago para ti? Y punto 7, y termino con este: Jesús se sometió a la palabra de Dios. Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 10. Mateo 4 del 1 al 10 dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está. Digan: escrito está. Escrito está. Él estaba diciendo la Biblia. Escrito está es como usted decir: la Biblia dice, está escrito en la Biblia. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué quiero enseñarles con esto? Que Cristo estaba sometido totalmente a la palabra del Señor. Amén. Amén. Él se movía por la Escritura, conocía la Escritura, había memorizado la palabra de Dios en su vida, y por eso cada vez que venía una tentación, de Cristo salía solo la palabra del Señor. Lo mismo se repite en Lucas capítulo 4, del versículo 16 al 21. Lucas 4, del 16 al 21, donde Cristo comenzó a hablar acerca de la palabra de Dios. Hermanos, sométete a la Escritura. Ten la palabra de Dios en tu vida. Apréndela, memorícela y sométete a ella. Hemos hecho un pequeño resumen de 40 minuticos acerca del Hijo de Dios. La pregunta es: ¿fue el Hijo de Dios obediente? Amén. Claro que sí, y plenamente. Obedeció a sus padres, obedeció las autoridades terrenales, obedeció la ley de Moisés, obedeció a Juan el Bautista, obedeció al Espíritu Santo, obedeció al Padre y obedeció la palabra de Dios. Y si Él es nuestro ejemplo, ¿nosotros qué debemos hacer, hermanos? ¿Debemos hacer parte de revoluciones, de guerras y de luchas? ¿Será que nosotros debemos apoyar aquello que está trayendo tanta tristeza al país? No lo debemos hacer, mis hermanos. Hoy con esta enseñanza, yo creo que usted ya discierne delante de Dios quién es verdaderamente las autoridades de Dios. Respételas y Dios lo va a bendecir. Y quien se levante en contra de toda autoridad, le vendrá la maldición de parte de Dios. Eso sí, se lo digo. Porque la rebelión y la desobediencia siempre traerá maldición. Pero luego vamos a ver las esferas de autoridad en las que nosotros nos movemos. Vamos a orar, mis hermanitos. Vamos a orar para que puedan ir a sus hogares.
Bendito Dios y Padre, queremos darte gracias en esta noche, Señor, que nos has permitido recibir tu palabra. Tú nos has enseñado, Señor, en esta noche a través del Hijo de Dios, que nosotros debemos imitarlo y seguir su ejemplo, porque donde Él pisó, ahí nosotros también vamos a pisar, porque como Él fue en este mundo, así somos también nosotros en este mundo. El Hijo de Dios tenía una obediencia perfecta, una sumisión a todas las autoridades establecidas por Dios. El Hijo de Dios no miró si estaban bien o estaban mal, simplemente obedeció al Padre, se sometió y respetó. Y así nosotros como cristianos, Señor, en esta noche estamos siendo llamados a respetar las autoridades en cualquier área. Queremos ser como nuestro Maestro y como nuestro Señor. Perdónanos, Padre, si en nuestro corazón se han sembrado semillas de rebelión, de desobediencia, semillas de sublevación, de orgullo, Señor, porque sabemos que el que causa todo eso es Satanás en los corazones. Sabemos que el diablo vino para matar, hurtar y destruir, para cortar con el orden de Dios. Satanás ha venido para contaminar las mentes y llevarles a la destrucción, Señor. Pero el Hijo de Dios ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Y sabemos que el Hijo de Dios en este tiempo vive a través de la iglesia. Y tú nos has llamado, Señor, a no ser un número o ser parte del montón, sino que nos has llamado verdaderamente a que seamos luz, a que seamos sal, a que seamos pacificadores en medio de la guerra. No permitas que de nuestras bocas salgan palabras hirientes, que maltraten las autoridades ni a ninguna persona. Permítenos, Señor bendito, hablar palabras de vida. Y como dice tu palabra, oren por todos los que están en autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente, Señor. Ese es nuestro deber. Sabemos que el enemigo está metiendo sus manos en el país, pero también sabemos que tú tienes el control porque tú eres Dios. Y tú lo estás permitiendo, Señor, porque tienes propósitos más grandes. Y tú usas lo que el enemigo hace, tú lo cambias para que se convierta en bendición. En el nombre de Jesús, oramos para que en esos tiempos se vuelvan millones de personas a ti en Colombia, Señor. Que muchos busquen tu nombre, al estar llenos de temor, de aflicción, de inseguridad, que ahora se vuelvan a ti y te conozcan, Señor. Porque lo más importante, Señor, es la salvación de las almas. Yo bendigo a tu pueblo y te pido que tú les guardes y les protejas, porque tú sostienes a tu pueblo y no les vas a faltar con nada. Suplirás cada una de sus necesidades y los vas a bendecir de una manera especial en este tiempo. Te damos a ti toda la gloria y la alabanza en esta noche en Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle ese aplauso al Señor.